vamos a desarrollar el tema medidas de prevención de neumonía asociada al ambiente hospitalario. A modo de introducción podemos decir que la neumonía intrahospitalaria es una de las complicaciones más frecuentes y severas que se producen en los establecimientos de salud, y eso hace que aumente el riesgo de mortalidad de los pacientes, aumentan los días de hospitalización y junto con ello todas las prestaciones que requiere el paciente para ser atendido y liberado de esta infección. Por lo tanto, aumentan los costos sanitarios y termina siendo un problema de salud pública. Veamos entonces cómo se divide o cómo se clasifica la neumonía intrahospitalaria. Tenemos las neumonias asociadas a ventilación mecánica, que estas aparecen 48 horas post-intubación o 72 horas post-extubación. El caso de la neumonía intrahospitalaria que está asociada a una cirugía, ¿ya?, que es la conocida como postoperatoria, aparece a las 24 horas de realizado el procedimiento quirúrgico. Y las neumonias intrahospitalarias no asociadas a procedimientos invasivos aparecen de entre 48 a 72 horas posterior a la hospitalización del paciente o 7 días posterior al alta del paciente. Esta neumonía intrahospitalaria puede ser precoz o tardía, y es precoz cuando ocurre dentro de los primeros 4 días, y generalmente los gérmenes causales de esta infección pueden provenir de la comunidad. En el caso de las neumonias tardías, ocurren después del 4.º día de hospitalización y esta está relacionada directamente con gérmenes nosocomiales, vale decir intrahospitalarios, y que generalmente son difíciles de tratar porque son multiresistentes, muchos de ellos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una neumonía asociada a la atención en salud? El paciente va a presentar crépitos en la ocultación o puede presentar matidez en la percusión pulmonar. Si se observa una radiografía de tórax, puede haber cavitación, consolidación, derrame pleural o infiltrado pulmonar. Y desde el punto de vista de los signos y síntomas que puede presentar el paciente van a variar de acuerdo a la patología y al germen. Por lo tanto, el paciente va a presentar fiebre mayor o igual a 38 grados Celsius axilar, hipotermia en algunos casos menor a 35 grados, secreciones traqueobronquiales purulentas, leucocitosis o leucopenia. El diagnóstico también se puede realizar a través de exámenes como el estudio de la expectoración purulenta o el resultado de hemocultivos positivos sin otro foco aparente, es decir, no viene el germen de otro lugar que no sea la parte respiratoria, muestras positivas por punción ya sea transtraqueal, por cepillado, por aspirado o lavado bronquioalveolar o incluso la biopsia. También puede realizarse a través de la identificación del patógeno viral, el diagnóstico por títulos de anticuerpos y también por la evidencia histopatológica de la neumonía. Veamos entonces que hay distintos microorganismos, distintos patógenos, en orden de frecuencia y de acuerdo a la edad, que provocan alteraciones respiratorias importantes, como las neumonias, y por lo tanto a nivel general todas las neumonias severas con hospitalización en UCI se producen por el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus grupo A, Mycoplasma pneumoniae, adenovirus. Veamos entonces la patogenia de la neumonía, que esta se va a provocar ya sea por colonización orofaringia, colonización gástrica, contaminación de los equipos que de una u otra manera van a interferir y van a colonizar la vía aérea baja. También se puede producir por aspiración de secreciones en el procedimiento de aspiración o succión de secreciones, o por aspiración producto de que el paciente, por ejemplo, tenga una sonda nasogástrica y se provoque cierta aspiración gástrica que termine en neumonía. Por lo tanto, esto va a depender ya sea del número de organismos que provocan la infección y de la virulencia de los mismos. Siempre va a tratar de evitar la infección nuestro organismo, ya sea a través de las defensas del pulmón o de la mecánica celular humoral. Pero cuando esto se sobrepasa, se produce finalmente la neumonía. ¿Cuáles son los factores de riesgo del paciente para provocar una neumonía?
La edad avanzada es uno de ellos. El sexo masculino tiene mayor incidencia en el sexo masculino que en el femenino, en pacientes con alteraciones de la deglución, y eso lo vemos en el adulto mayor en general, o pacientes con patologías neurológicas. El uso de sedantes que finalmente deprimen al paciente y por lo tanto deprimen los reflejos y por lo tanto es más fácil adquirir una infección. En patologías pulmonares crónicas como asma o EPOC, alteraciones de conciencia, secreciones respiratorias constantes, abundantes, mala higiene oral y inmunodepresión o inmunocomprometido. Veamos entonces los factores de riesgo de la atención en salud, los cuales debemos tener presente para poder realizar la prevención. ¿Dónde se realizan o en qué momento o en qué situaciones el paciente tiene más factores de riesgo? Cuando hay cirugía abdominal y traumática, pacientes que han recibido anestesia, pacientes con presencia de traqueostomía, con mucho dolor que hace que el paciente respire inadecuadamente por el dolor y finalmente se produce estasia de secreciones bronquiales o atelectasias en algunos casos. La contaminación de manos del personal, que ya dijimos la mano portadora, condiciones que favorecen la colonización, por ejemplo, la presencia de úlceras por presión que van a permitir migrar estos microorganismos y hacer que el paciente tenga una neumonía. La hospitalización prolongada es un factor de riesgo. La postración prolongada, es decir, el decúbito prolongado, también es riesgoso porque disminuye la eficiencia del aparato respiratorio. Los equipos de apoyo respiratorio contaminados, ya sea el nebulizador, humidificadores, aerosoles, contaminados con gérmenes que les gusta la humedad, como el Acinetobacter, la Pseudomonas, entre otros. Fallas en las medidas de aislamiento que se pueden haber pasado a llevar respecto de las medidas correctas para las precauciones aéreas o por gotitas. Y condiciones propias del paciente que favorecen la aspiración, por ejemplo, el decúbito supino y la presencia de sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. Uno de los factores de riesgo importantes es la hospitalización prolongada porque favorece la colonización orofaringia de microorganismos nosocomiales, es decir, propios de la institución en salud. Por lo tanto, esto se va a facilitar cuando el paciente tiene enfermedades crónicas debilitantes como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC, asma, etc. Y además el uso previo de antibióticos que hace que cambie la flora natural que el paciente tiene y al cambiar la flora facilita que aparezcan estos gérmenes oportunistas. Y está comprobado científicamente que existe una colonización orofaringia en el 75% de los pacientes al cuarto día ya de su hospitalización. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo? El decúbito supino, que nos va a facilitar la aspiración de secreciones, pacientes con enfermedades crónicas debilitantes, que esto finalmente va a promover la colonización de agentes infecciosos, el uso de sedantes que van a deprimir el reflejo tusígeno y van a facilitar la aspiración de secreciones, el compromiso de conciencia que va a favorecer la aspiración de secreciones del paciente al estar en esa posición supina y al disminuir su ventilación y aumentar la estasia de las secreciones, el uso de antibióticos previos que va a favorecer la colonización bacteriana, y el uso o presencia de sonda nasogástrica que facilita el reflujo gástrico por la ubicación que ésta tiene. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las medidas de prevención para evitar que nuestros pacientes hagan una infección respiratoria o neumonía nosocomial o infección asociada al ambiente hospitalario? El paciente debe estar en posición entre 30 a 45 grados, tener una levantada precoz dentro de sus posibilidades, si no es levantarse a caminar a silla o sillón, disminuir el uso de sedantes. En el caso del periodo postoperatorio, el paciente debe ejercitarse respiratoriamente previa educación, realizar ejercicios respiratorios a los pacientes y cuidados en la alimentación enteral y oral. Y eso significa verificar
En el caso de la sonda nasoyeyunal o la sonda nasogástrica, verificar la posición antes de administrar la alimentación para prevenir una aspiración de alimentos hacia la vía respiratoria. También es importante, dentro de los encargados de guía, realizar la vigilancia epidemiológica de los pacientes que tienen todos estos factores de riesgo para verificar si realizan o si tienen una infección asociada al ambiente hospitalario, una infección respiratoria asociada al ambiente hospitalario. Se deben tratar todas las enfermedades de base, es decir, regular la diabetes, mantener el paciente no hipertenso, mantener controlada la infección o la insuficiencia cardíaca congestiva, el EPOC, el asma, aspirar secreciones en caso necesario, y en la aspiración debemos utilizar siempre la técnica adecuada con el personal idóneo para realizar el procedimiento. Se debe realizar el aseo de cavidad oral con los pacientes y está comprobado que el uso de aseo bucal y luego el uso de clorhexidina al 0,12% en colutorio sirve para disminuir la carga bacteriana que se encuentra en la boca de los pacientes, y por lo tanto esa microbiota habitual de la boca y faringe del paciente no se va hacia la vía respiratoria alta y luego baja para provocar una neumonía hospitalaria. El alta precoz es fundamental para evitar que nuestros pacientes se colonicen, y también es importante mantener la vacunación, que estamos hablando en este caso de la vacuna anti-neumococo, que es una vacuna neumocócica, que es un polisacárido que protege contra 23 tipos de bacterias neumocócicas. Su efecto protector aparece a la tercera semana post vacunación y se recomienda el uso en adultos de 65 años y más, en adultos entre 19 y 64 años que son fumadores y además son asmáticos, y en toda persona de 2 a 64 años de edad con problemas de salud de largo plazo, con sistema inmune deteriorado y con uso de medicamentos que alteren su inmunidad, por ejemplo, esteroides a largo plazo o ciertos medicamentos para el cáncer o terapias de radiación. Como conclusión, podemos decir que la neumonía asociada al ambiente hospitalario tiene una alta mortalidad y es evitable. Hay factores de riesgo del paciente y de la atención en salud que aumentan la incidencia de la neumonía. Existen medidas de prevención que corresponden a cuidados básicos de enfermería que se deben implementar en los pacientes con todos estos factores de riesgo que hablamos recién. La prevención de aspiración y los cuidados de la cavidad oral disminuyen el riesgo de neumonía, y eso está comprobado científicamente. La vacunación antiinfluenza y la vacunación antineumocócica en el adulto mayor a 65 años impacta considerablemente, disminuyendo las tasas de neumonía. A continuación les dejo la bibliografía que sustenta esta presentación.